Ok. Calcula la medida del ángulo E en el siguiente polígono. Bueno, tenemos un polígono que en este caso es de 1, 2, 3, 4, 5 lados. Entonces es un pentágono. 5 lados, ¿verdad? Ok. Y aquí nos dan la suma. Bueno, aquí nos dan el ángulo A, el ángulo D, el ángulo C y el ángulo B. Pero aquí nos preguntan un ángulo interior. Entonces para esto, pues bueno, para sacar el ángulo E es un ángulo interior, ¿verdad? Pero aquí, como en el primer ejemplo, pues como que cada ángulo mide diferente, a pesar de ser un polígono, ¿no? Entonces tenemos que sacar la suma de los ángulos interiores de un pentágono. Entonces ahí es igual a 180, o sea, suma de ángulos interiores es igual a 180 por n menos 2, que en este caso sería igual a 180 por 3, ¿verdad? Porque 5, n es número de lados. Entonces 5 menos 2 igual a 3. Y esto nos da igual a 540, ¿no? 540 grados, ¿cierto? Entonces, la suma de el ángulo A más el ángulo B más C más D más E es igual a 40 grados. Vamos a escribirlo así. El ángulo A más ángulo B más ángulo C más ángulo D más ángulo E, ¿verdad? O sea, la suma de estos ángulos pues va a ser igual a 540, o sea, todos los ángulos. En este caso B me refiero a B, B, no este ángulo. Ok. O sea, porque este es un ángulo exterior. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya sabemos la medida de tres de los ángulos interiores que son A, D y C. Entonces vamos a sumar estos ángulos que son 105 más 120 más 150. El resultado fue de 375. Entonces quiere decir que estos miden 375. Pero nos falta un ángulo. Nos falta el ángulo B, ¿verdad? Entonces si sabemos que el ángulo exterior mide 110, el ángulo interior, ¿cuánto medirá? Aquí el ángulo exterior, ¿verdad? Se forma un ángulo llano. No sé si lo ves. Si tú lo ves como que... Ay, perdón, me fue la cámara. Como que de esta manera ves que se forma un ángulo llano, ¿verdad? Porque es una línea. Y el ángulo que se forma, 180. O sea, el ángulo interior más el ángulo exterior B, que mide 110, va a ser igual a 180. Entonces, para saber cuánto mide el ángulo interior, voy a decir que 180 grados menos los 110 grados, que ya mide ese ángulo exterior, va a ser igual a mi ángulo interior, que en este caso son 70 grados. Entonces, a estos 375 le sumo 70 grados, que en este caso son los 70 grados, pues que me faltaban, porque ya tenía A, D, C, ¿verdad? Pero me faltaba B. Entonces son esos 70 grados, nos da 445. Entonces la suma de todos estos ángulos, A, B, C y D, es 445. Entonces, pero los ángulos interiores dice que la suma tiene que darnos 540. Entonces quiere decir que lo que nos resta para llegar a 540 es lo que mide el ángulo E. Entonces, decimos que 540, ¿verdad? Entonces, psi, tenemos 540, menos el ángulo E. Digo, menos la suma de todos los ángulos, ¿verdad? Que tenemos, que son A más menos A más B más C más D, ¿verdad? La suma de todos estos ángulos, que es 445, nos tiene que dar cuánto mide el ángulo E. Se va a dar igual a el ángulo E. Entonces restamos los 540 menos los 445 y nos da, espera, 540 nos da el 95. Entonces quiere decir que el ángulo E mide 95. La respuesta es la C. Y ya.